Bienvenidos a Civilizaciones Olvidadas, la historia que el tiempo enterró. En el vasto desierto de Colorado, donde el calor abrasa la piel y los ecos del pasado parecen susurrar entre las rocas, se alzan los Velite Intaglios, un conjunto de misteriosas figuras incisas en la tierra. Estas geoglifos, que datan de un tiempo desconocido, han desafiado la comprensión humana desde su descubrimiento en el siglo XX, dejando a los arqueólogos y científicos con más preguntas que respuestas. La mayor de estas figuras, un enigmático humano, se extiende por asombrosos 52 metros, una manifestación de arte antiguo que solo puede ser plenamente apreciada desde el aire, mágica e imponente en su soledad. Se dice que los Velite Intaglios son la manifestación de una cultura olvidada, uno de los más de 200 intaglios que se encuentran en el desierto de Colorado, donde los seres humanos trazaron figuras que sugieren una conexión con lo sagrado, la naturaleza o rituales perdidos en el tiempo. Localizados a solo 24 kilómetros al norte de Velite, California, y cerca del río Colorado, estos dibujos han sobrevivido a la erosión del tiempo y a la modernidad, pero su propósito sigue siendo un misterio. A medida que el sol se oculta en el horizonte, las sombras de estos gigantes se alargan, como si intentaran contar su historia a quienes se atrevan a escuchar. Los Velite Intaglios fueron añadidos al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1975, un reconocimiento que asegura su protección ante el avance implacable de la civilización moderna. Sin embargo, a pesar de los estudios arqueológicos, la pregunta persiste: ¿quién los creó y por qué? Algunos investigadores sugieren que podrían estar relacionados con prácticas ceremoniales o astronómicas, mientras que otros ven en ellos un simple arte. En cualquier caso, su existencia en el desolado paisaje de California invita a la reflexión sobre el ingenio y la espiritualidad de las culturas antiguas, recordándonos que en cada trazo incandescente sobre la arena hay una historia que anhelamos descifrar. A medida que nos adentramos en este viaje hacia lo desconocido, nos encontramos en el umbral de la exploración de los Velite Intaglios. ¿Qué otros secretos ocultos en la vasta extensión de desierto revelarán estas figuras gigantescas? La búsqueda de respuestas nos conducirá más lejos, hacia otros enigmas del mundo antiguo, donde las geoglifos no son solo marcas en la tierra, sino las huellas de civilizaciones que dejaron su impronta en el tiempo. Al pie de las montañas Big Maria, en el desierto de Colorado, los Velite Intaglios se extienden a lo largo de un terreno árido, cubierto de misterio y silencio. Este conjunto de figuras esculpidas en la tierra, que incluye 3 humanos y 2 animales de 4 patas, se alza como un testimonio de la creatividad de un pueblo que permaneció al margen de la historia documentada. Cada una de estas formas, que alcanzan hasta 52 metros de longitud, fue creada al raspar la superficie de las piedras oscuras, revelando así el suelo más claro en el fondo. Este arte monumental, visible principalmente desde el aire, plantea preguntas sobre las técnicas y el propósito de su creación, que aún permanecen sin respuesta. La importancia de los Velite Intaglios no se limita a su magnitud. Se cree que estas figuras, junto con otros geoglifos en la región, poseían un significado ceremonial. Su disposición sobre terrazas planas en la llanura de inundación del río Colorado sugiere que fueron diseñadas para ser vistas desde grandes alturas, lo que hace que surjan interrogantes sobre la visión del mundo de sus creadores. ¿Qué rituales o eventos sagrados estaban asociados con estas representaciones? En un mundo donde las civilizaciones se levantaban y caían, estas marcas en la tierra podrían haber sido puntos focales de conexión entre lo divino y lo terrenal.
Aunque los intaglios se encuentran dispersos a lo largo del desierto, solo una fracción de ellos, los que representan figuras humanas, se localizan cerca del río Colorado. Este hecho ha intrigado a investigadores y arqueólogos, ya que evidencia una posible interrelación con otros grupos nativos que habitaron la región, aunque ninguna cultura indígena actual ha reclamado su propiedad. Esto plantea un enigma adicional sobre su origen y el vínculo que pudieron tener con las comunidades que alguna vez llamaron hogar a estas tierras. En la década de 1930, cuando los no nativos comenzaron a observar estas formaciones, se dio inicio a un redescubrimiento de la rica historia oculta bajo el polvo del desierto. La fascinante historia de los Velite intaglios no solo se limita a su forma, sino que también invoca la curiosidad por los sitios similares en el mundo, como las famosas líneas de Nazca en Perú. ¿Qué otros secretos se esconden en estas vastas extensiones de terreno árido? A medida que exploramos más a fondo, nos adentramos en el enigma de las civilizaciones antiguas, que, como los artistas de los intaglios, dejaron su huella indeleble en la tierra. Es en esta búsqueda de conocimiento que nos preparamos para explorar el próximo capítulo de nuestra travesía, donde los misterios de la creación de geoglifos en diversas culturas nos llevarán a un viaje aún más profundo en el tiempo y el espacio. Las Velite intaglios, con sus figuras enigmáticas, han intrigado a arqueólogos y curiosos desde su redescubrimiento en 1932, cuando el piloto George Palmer las avistó desde el cielo. Su descubrimiento, casi fortuito, reveló un paisaje cultural de asombro oculto bajo la tierra del desierto de Colorado, donde la creatividad de seres humanos aún no identificados marcó su legado en la historia. Estas figuras, algunas de varios metros de longitud, representan no solo animales y humanos, sino también formas geométricas que despiertan la imaginación y el asombro, desafiando la comprensión del propósito y el significado que tuvieron para sus creadores, estudiosos como Arthur Woodward y Malcolm J. Rogers, quienes abordaron la investigación de estas geoglifos en la década de 1930, comenzaron a vislumbrar la magnitud de este hallazgo, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta. Las dataciones obtenidas a través de métodos de datación por radiocarbono que oscilan entre 900 ATC y 1200 DC sugieren que estos dibujos podrían haberse creado en un periodo que abarca siglos. Sin embargo, el misterio de su origen permanece intacto. Ningún grupo indígena contemporáneo del río Colorado ha reclamado la autoría de los intaglios, lo que plantea una serie de interrogantes sobre las culturas que habitaron la región antes de la llegada de los europeos. Diversos estudios sugieren que podrían haber sido utilizados con fines ceremoniales, quizás para rituales que conectaban a los pueblos antiguos con su entorno y sus creencias. ¿Qué significado tenían estos símbolos para quienes los crearon? ¿Fueron un lenguaje visual, un mapa sagrado o acaso una conexión con lo divino? Mientras el interés por los Velite intaglios creció en las décadas posteriores a su redescubrimiento, también lo hicieron los peligros que enfrentaban. En 1952, un artículo de National Geographic sobre estas impresionantes e insólitas figuras atrajo a un creciente número de visitantes, lo que resultó en actos de vandalismo y la erosión del propio sitio. En un rincón apartado del desierto, estos dibujos ancestrales, que permanecieron ocultos durante milenios, se encontraron a merced de la curiosidad humana, poniendo en riesgo su integridad.
Este fenómeno refleja la lucha constante entre la preservación de la herencia cultural y la voraz curiosidad que caracteriza a la historia humana. En el horizonte se asoma una nueva etapa de nuestra exploración. Así como los intaglios nos cuentan historias de culturas pasadas y ceremonias misteriosas, existen otros geoglifos en diversas partes del mundo que prometen desvelar secretos de civilizaciones antiguas. En nuestro próximo capítulo viajaremos a través de continentes y épocas, donde los signos en la Tierra nos revelarán un universo de significados perdidos y tal vez un atisbo de lo que nos une como seres humanos a lo largo del tiempo. A medida que nos adentramos en el corazón de los desiertos de California, encontramos otros vestigios que despiertan preguntas que aún no tienen respuesta. A tan solo unos kilómetros de los Velite Intaglios emerge el enigmático Topoc Mace, un laberinto que se extiende a lo largo de 18 acres. Este geoglifo, constituido por una serie de paralelos y enigmáticos montículos de tierra, ha fascinado a arqueólogos y exploradores desde su descubrimiento. Aunque su origen sigue siendo un misterio, se cree que los nativos americanos de la región lo utilizaban para atraer y escapar de espíritus malignos. Edward Curtis, un etnógrafo que documentó la cultura indígena a principios del siglo XX, relató que los moabe creían que correr dentro de este vasto laberinto podría confundir a las entidades perturbadoras y proteger a los vivos. El tiempo también ha dejado su huella en estas tierras sagradas. En 1982, los Velite Intaglios fueron inscritos en el Registro Nacional de Lugares Históricos, un reconocimiento que busca preservar su legado ante el creciente interés público. Sin embargo, la popularidad de estos geoglifos ha traído consigo desafíos, ya que la afluencia de visitantes ha provocado deterioro en las mismas figuras que atraen su atención. En 1974, las autoridades establecieron cercas alrededor de las figuras para protegerlas, pero el dilema de equilibrar la conservación y el turismo sigue vigente. Con cada huella que se imprime en la arena, se corre el riesgo de que estas historias ancestrales se desvanecen, dejándonos solo fragmentos de su significado. A medida que nos despedimos de los geoglifos de Velite y Topoc, la búsqueda de respuestas no termina aquí. Estas formaciones, que han perdurado desde aproximadamente el 900 AC hasta el 1200 DC, son solo un destello de un vasto legado cultural que se extiende por todo el continente americano. En nuestra próxima expedición cruzaremos océanos y fronteras, donde otros geoglifos igualmente intrigantes nos revelarán relatos olvidados de civilizaciones que dejaron huellas en la Tierra. ¿Qué otros secretos se ocultan en las tierras lejanas que, como los Velite Intaglios, aún esperan ser desenterrados? En el cruce de relatos y mitos nos encontramos con el Topoc Mace, un enigmático laberinto que se extiende a lo largo de 18 acres en el desierto de Mojave, cerca de Needles, California. Este sitio, cubierto por hileras paralelas de grava a 5 pies de distancia, es un testimonio del ingenio humano, aunque su origen sigue envuelto en la nebulosa incertidumbre. Reportes históricos, como los de Edward Curtis en 1908, sugieren que los indígenas moabe utilizaban este laberinto como un refugio espiritual, una trampa diseñada para confundir a los espíritus malignos. Sin embargo, investigaciones más recientes han planteado la posibilidad de que su creación esté ligada a la recolección de grava para la construcción ferroviaria en el siglo XIX, dejando a los moabe sin un vínculo claro con esta estructura.
A medida que exploramos estos geoglifos, nos conviene recordar que el pueblo mojave ha rechazado conocer el origen del Topoc Mase, lo que añade un velo de misterio a su historia. Las antiguas huellas de los caminantes se encuentran intactas, sugiriendo que la conexión con el laberinto podría haber sido más reciente de lo que se pensaba. Así nos preguntamos qué otras estructuras, como los Velite Intaglios o el Topoc Mase, podrían haber sido olvidadas por el tiempo, pero cuyas historias aún resuenan en el vasto silencio del desierto. En el siguiente capítulo nos adentraremos aún más en este fascinante mundo, indagando en la conexión entre la geografía y la espiritualidad de las antiguas civilizaciones. El Topoc Mase, otro enigma dentro de este antiguo paisaje, se presenta como un laberinto de gravillas, cuyas dimensiones se extienden aproximadamente a 5 pies, unos 5 metros de distancia entre sus alineaciones. Este laberinto, que ha intrigado a investigadores y etnógrafos por igual, ha sido objeto de debate. ¿Fue construido por los nativos americanos o es un vestigio del pasado más reciente? Edward Curtis, en 1908, registró que los indígenas Moave utilizaban esta área como un refugio simbólico para escapar de los espíritus malignos. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que el laberinto podría haberse originado por la extracción de grava para la construcción ferroviaria en el siglo XIX. A medida que exploramos este místico lugar, es crucial mencionar que la conexión de los Moave con el Topoc Mase se ha debilitado, ya que muchos de ellos niegan conocer su origen. Aún así, el laberinto se mantiene como un espacio sagrado, un punto de encuentro donde los ritmos de las danzas ancestrales podrían haber resonado en el aire, uniendo a las comunidades en rituales que trascienden el tiempo. Las figuras grabadas y las alineaciones de rocas que rodean este laberinto sugieren una interacción entre la tierra y las narrativas míticas de los pueblos nativos. Así, en este contexto de exploración y descubrimiento, queda claro que el desierto no solo guarda vestigios de civilizaciones pasadas, sino también millones de preguntas sin respuesta. ¿Cuántos más de estos laberintos y figuras se ocultan bajo la arena, esperando ser descubiertos? A medida que se desentierra cada nuevo fragmento de la historia, nos acercamos más a comprender la rica diversidad cultural de los habitantes que una vez poblaron estas tierras. La búsqueda de respuestas continúa, pues cada hallazgo puede arrojar luz sobre la conexión entre el ser humano y el mundo espiritual. En nuestro próximo video nos adentraremos en otro fascinante misterio del desierto: las antiguas petroglifos que adornan las rocas de la región, revelando historias de civilizaciones olvidadas y sus interacciones con el entorno. ¿Qué secretos guardan estas inscripciones milenarias? Acompáñanos en esta nueva aventura de descubrimiento y conexión con el pasado. No olvides suscribirte y dejarnos un comentario sobre lo que más te intrigó de los Velite Intaglios. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima civilización.